Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy con un interesante programa patrocinado por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al maestro Enrique Navarro Bori y a la maestra María Eugenia Bell. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este nuevo programa con I+D. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan igualmente desde Facebook Live en nuestro programa transmitiendo en vivo desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la sala de videoconferencias de nuestra facultad. Es un placer para nosotros que estén acompañándonos, que reciban este mensaje y que para nosotros es un placer que nos estén acompañándonos y que estén recibiendo esta información que nosotros realmente le damos con mucho gusto. El día de hoy tenemos un invitado, un gran amigo, un amigo de hace muchos años, y él pues ha estado con nosotros durante mucho tiempo, ortopediatra, y el doctor Fernando Takiguchi. Y él nos va a hablar el día de hoy sobre algunas técnicas sobre, como dice nuestro programa, ortopediatría. ¿Sí? Perdón. La actividad profesional que ha desarrollado durante todo este tiempo, por muchos años de conocernos, es profesor por oposición de la especialidad de odontopediatría en la división de estudios de posgrado de investigación de la Facultad de Odontología UNAM. Profesor para CONACYT en la especialidad de odontopediatría, igualmente en la división de estudios de posgrado de investigación. Profesor de metodología de la investigación en la Asociación Mexicana para la Enseñanza e Investigación AC. Profesor titular del seminario de titulación del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Encargado del seminario de titulación del posgrado de la Escuela de Odontología de la UCAD. Presidente actual del Consejo Nacional de Odontología Infantil y miembro del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Odontopediatría y un gran activista en lo que corresponde a eventos esos en lo que nosotros tanto en los congresos de AMICO, en los congresos de posgrado y en todos los eventos de ortopediatría que él ha participado. Créanme que ha sido una persona realmente de mucha valía para todos nosotros, un gran apoyo. Y pues ahí nos da muchísimo gusto el tenerlo con todos ustedes, presentando este interesante tema que además es de mucha actualidad, ¿sí? Que es mínima invasión, la tendencia en odontopediatría. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por ser nuestro invitado en esta ocasión en el programa largo que tenemos con I+D, que es un programa evidentemente un poco más largo que el que tenemos semanalmente. Y bueno, pues vamos a dar paso a tu plática, a tu conferencia, y posteriormente tendremos un espacio en el cual nosotros anunciamos nuestros eventos. Posteriormente tenemos un espacio justamente para hacer algún tipo de preguntas y una reflexión sobre el manejo del paciente pediátrico y algunas preguntas que vayan surgiendo con el tema. Así que adelante, bienvenidos. Damos las gracias obviamente a I+D, a Dentadec, a Diana, a Elías, que siempre están aquí apoyándonos con la producción, igual a Mario, a Miguel, Facebook Live, y como siempre a la doctora María Eugenia Vera, que siempre nos acompaña. Pues sean bienvenidos ustedes, esperamos que disfruten esta plática, y adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Navarro Bori. Yo quiero agradecerte de manera personal, perdón que te tuteé, yo creo que ya son como muchos años de conocernos, ¿no? Algo. Entonces, pues yo quiero agradecerte de manera personal y particular, o sea, todas las atenciones que en esta vida me has brindado, sobre todo por tu amistad y por tu apoyo en muchas cosas. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Obviamente a la doctora María Eugenia Vera, para mí Jenny, ¿sí? De cariño, y bueno, pues vamos a dar paso con
con la presentación. Entonces, nada más quería interrumpirte sí, rápidamente, claro, nada más, claro. porque como ha sido costumbre ya en Facebook Live y hemos estado pasando durante todos los programas, el día de hoy van ustedes a ver a nuestras espaldas la biblioteca central de nuestra máxima casa de estudios, ¿sí? Y más adelante vamos a platicar sobre cuál fue el origen de esta obra. Muchísimas gracias por esta interrupción y bueno, adelante, doctor. Gracias. Bueno, pues realmente quiero iniciar porque mi alma mater es mi UNAM, mi universidad, y pues siempre empiezo con esta serie de imágenes en donde es de alguna manera agradecerle a la Universidad Nacional Autónoma de México pues el haberme dado la oportunidad de profesionalmente ser lo que yo soy. Particularmente me desarrollo en la especialidad de odontopediatría. Y sí, hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente es como muy actual, ¿sí? Porque mucha gente lo maneja. De hecho, podemos decir que yo creo mencionar que es algo que en todos los eventos, en todos los congresos actualmente, o sea, se está manejando, ¿sí? Que es la mínima invasión. Obviamente, por esta situación, es una tendencia o ha llegado a ser una tendencia en la odontología infantil. Y un poco yo lo pongo así como, ¿realmente es una tendencia en odontopediatría? Yo creo que en la actualidad, o sea, podemos hablar que la mínima invasión debe de ser parte de la formación del odontopediatra. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista más importante, que es el control de conducta del paciente infantil, nos da la oportunidad de poder llevar a cabo muchos procedimientos que anteriormente no podíamos hacer sin, por ejemplo, la presencia de la anestesia. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta situación. Quiero hablar prácticamente, o quiero mencionar, yo lo tomé esto que más que como una presentación personal, quiero que sea representativo del trabajo que nosotros hacemos día con día con los alumnos de la especialidad de odontopediatría. Entonces, me voy a permitir presentar cosas que un servidor hace con nuestros alumnos en la especialidad, para que la gente pueda darse cuenta de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro posgrado, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar hablando, no voy a hablar de caries dental, por supuesto, porque pues, la caries dental, o sea, es el pan nuestro de cada día, pero sí vamos a mencionar que la caries dental es algo que nos va acompañando día con día y es el quehacer diario de nosotros, ¿sí? La caries dental ha llegado a una situación en donde tenemos que ver que la caries es una enfermedad y así lo tenemos que entender como una enfermedad. Entonces, creo que hay alguna situación técnica. ¿No? Entonces, pues, perdón por la... Hay como un eco aquí. A ver. Aquí se rasca el sonido de la tuya. Silenciado. A ver si ya estamos. ¿Ya los tenemos? Listo. Ya. Perdón, son situaciones técnicas que a veces en los programas en vivo surgen y bueno,
Suele suceder aquí. Suele suceder, y una disculpa a las personas, pero son situaciones que a veces no, las máquinas no tienen como palabra de honor. Bueno, vamos a retomar esta situación de la caries dental vista como una enfermedad. Actualmente esta situación, o sea, es importante y ha llegado a ser tan importante que en los últimos años se ha desarrollado el concepto ya de cariología, ¿sí? De la cariología, que nos dice una disciplina que estudia a la caries dental y comprende el diagnóstico, la etiología, la prevención y el tratamiento de la misma, ¿sí? Hace algunos años el doctor Nigel Pitts nos mostró el concepto de caries dental vista desde un punto de vista preventivo. Entonces, en la antigüedad, nosotros manejábamos a la caries dental desde esta metáfora que hace con un iceberg, visto desde la parte superior, o sea, lo que nosotros veíamos como tal. En la actualidad sabemos que la caries dental, o sea, inicia desde mucho antes y que desde mucho antes nosotros tenemos que manejar este concepto de prevención. Por lo tanto, la odontología de mínima invasión es un concepto que nosotros lo estamos manejando actualmente, que nace desde hace varios años. Estamos viendo aquí la referencia de este artículo, en donde nos habla que desde el 2006, el doctor Whitehouse nos da la bienvenida a la odontología de mínima invasión. Pero esta es una referencia que nosotros tenemos, pero podemos hablar que dentro de los principios de la mínima invasión es tratar de tener la menor intervención del profesional para poner al paciente en el control de su salud bucal. Y esto nos trae a colación algunas reflexiones en donde podemos hablar de la prevención en lugar de una restauración, de pequeñas o grandes restauraciones, o la reparación o el reemplazo de estas restauraciones. Entonces, en la parte de los conceptos históricos, estamos hablando de que desde el siglo XX, o sea, se manejan estos conceptos de mínima invasión, que los últimos 25, 30 años se han desarrollado de mejor manera o de mayor manera, ¿sí? Y que, por ejemplo, el doctor Simonsen, desde 1987 nos habla de conceptos de mínima invasión o de mínima intervención o de restauraciones atraumáticas. Restauraciones atraumáticas en donde nosotros realmente en muchas ocasiones no requerimos, ¿sí?, del manejo de algún tipo de anestesia para hacer tratamientos que pueden ser importantes para nuestros pacientes. Y como yo les decía, la piedra angular de la odontología infantil es precisamente el manejo del control de la conducta. Si nosotros no tenemos un buen manejo del control de la conducta, o sea, no vamos a poder realizar una buena odontopediatría. Y esta forma o esta tendencia en la actualidad de la mínima invasión nos da la oportunidad de tener un buen manejo de conducta con un paciente pediátrico. Nos dice que el conocimiento detallado de la estructura y de la biología de los tejidos dentarios, así como los grandes avances que nosotros hemos tenido tecnológicos, ¿sí?, en cuanto a materiales dentales, en cuanto a algún tipo de aparatos o de tecnología que estamos utilizando actualmente, nos dan la oportunidad de poder manejar estos conceptos de mínima invasión al 100%, ¿sí? Entonces, en parte del siglo pasado se contaba con pocas técnicas porque los materiales requerían, ¿sí?, de este famoso principio del Dr. Black de la extensión por prevención. Hoy en día, en la actualidad, nosotros tenemos muchas alternativas en donde precisamente tendríamos que hablar de la prevención de la extensión, o sea, de no tratarnos de extender porque no sabemos hasta dónde llegar. Hoy en día nosotros tenemos mucha tecnología en donde nos puede decir hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde tenemos que retirar. No, o sea, no es el concepto de una cirugía oncológica en donde por situaciones de prevención tenemos que ir más allá. No,
hoy en la actualidad podemos ser como muy precisos en donde, hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, realmente con estos conceptos que estamos manejando actualmente, pues empezamos a trabajar con los residentes, con los estudiantes del posgrado de odontopediatría, y me permito, esta es la participación de algunos de ellos a través de esta presentación que estoy haciendo con todos ustedes. Entonces, una alternativa dentro de la mínima invasión es la forma de remover, ¿sí?, la caries dental, los efectos de la caries dental. Y es a través de la remoción químico-mecánica de la caries, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener una remoción selectiva de la dentina infectada, y en donde tenemos dentina afectada, tratar de realizar o llevar a cabo tratamientos muy conservadores. Así, de esta forma, nosotros podemos realizar a través de productos químicos la remoción o ayudar a la remoción de la lesión de caries dental. Podemos ver nosotros en las imágenes lo que podemos hacer. Primeramente, un aislamiento absoluto, la colocación de alguna sustancia química de estos productos que se utilizan para la remoción química de la lesión de caries, ¿sí? La remoción vía de un instrumento, y después, posteriormente, llegar a realizar la obturación, ¿sí?, de esta lesión de caries. Aquí tenemos una serie de imágenes en donde podemos ver en la primera imagen la lesión de caries, tenemos la colocación del producto químico para ayudar a remover la lesión, el tejido infectado, la remoción a través de algún instrumento mecánico, que pueden ser fresas de baja velocidad, que es algo que desafortunadamente pasó un poco a desuso y que actualmente nosotros lo estamos utilizando. Bueno, les puedo decir que realmente nunca dejamos de utilizar nosotros las fresas de baja velocidad, que el doctor, hago mención del doctor Ángel Cameta, que nos enseñó cuando llevábamos operatoria dental a hacer una remoción a través de baja velocidad. ¿Para qué? Para que no removiéramos tejido de más. Actualmente tenemos no nada más las fresas de baja velocidad, tenemos otro tipo de fresas, como son las fresas que llaman inteligentes, que son a base de un material del polímero, que tiene un coeficiente de desgaste muy similar al de la dentina sana, y que cuando llegan a estar en contacto con dentina sana, o sea, nosotros podemos estar seguros de que no vamos a remover más tejido, porque la fresa empieza a tener un desgaste por sí sola, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya la remoción a través de estas fresas. Tenemos ya la lesión, o sea, en donde está limpia el tejido, y entonces podemos llegar a cabo una obturación con algún material, como pudiera ser ionómero de vidrio, como pudiera ser una resina con una base de ionómero, ¿sí? Y a través de esto, o sea, tener una restauración como muy adecuada. Vamos a ver un caso clínico de alguna de las alumnas, que es la alumna Andrea Lagunas, ¿sí?, en donde nos muestra un tratamiento de un primer molar temporal. Aquí tenemos la lesión, estamos retirando algún tejido de caries, ¿sí? Y ya que realizamos la eliminación del tejido de caries, ya la lesión está limpia, lista para poder llevar a cabo la obturación. Aquí tenemos la aplicación de un producto químico, ¿sí?, en donde está la colocación del producto. El producto se deja por aproximadamente unos 30 segundos a un minuto. Se elimina todo el tejido con un instrumento manual, ¿sí? Tenemos la lesión ya limpia, y ya después con toda la obturación. Aquí tenemos otra lesión, en donde, o sea, tenemos el aislamiento absoluto, la lesión de caries, la remoción, la colocación del producto, ya una vez colocado y ya una vez restaurado el primer molar. Y de esta manera, o sea, podemos ver cómo
se facilita por mucho el tratamiento de esta lesión. Aquí tenemos una revisión de la literatura, en donde nosotros podemos ver algunos de los artículos en donde se han hecho algún estudio comparativo con respecto a otros tipos de productos o a varios productos con diferentes métodos de remoción de caries. Entonces, vemos que realmente hay una revisión de la literatura importante y en donde en todos casos se favorece la remoción químico-mecánica de la lesión de caries. Algunas conclusiones de esta parte, o sea, podríamos hablar de que son tratamientos muy conservadores, que en un momento dado en algunos otros tipos de lesiones podríamos hablar de algún tipo de remineralización, que no hay ningún efecto adverso, y alguno de estos productos importantemente ayuda a la reducción microbiana en la lesión de caries. Algunas de las referencias que se utilizaron. Podemos ver que también nosotros llegamos a hacer algunos trabajos de investigación con nuestros alumnos residentes. Este es un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la actualidad, en donde estamos viendo algunas de las características del estudio, cómo se dividen los grupos, y como les digo, actualmente está en uso, el proyecto en desarrollo, y que esperamos que prontamente tengamos los resultados. Esta es una parte muy importante para nosotros dentro de la especialidad de odontopediatría, es relacionar el trabajo clínico con el trabajo de investigación, porque al final de cuentas nuestros residentes son los que van a promover o los que van a llegar a tener que hacer investigación para que esos resultados de investigación lleguen a aterrizarse en la parte clínica. Entonces, para la especialidad es una parte como muy importante. Vamos a hablar de otro tema que es las resinas infiltrativas, que también es algo como muy en boga, ¿sí? Y que vamos a hablar rápidamente de estas resinas infiltrativas. Las resinas infiltrantes es una resina, básicamente, que ayuda, ¿sí?, a remineralizar, vamos a decirlo así, a reforzar más que remineralizar, corrijo el término, sí, es importante, no es remineralización, es reforzar al tejido desmineralizado sin necesidad de tener que realizar una cavidad. Ahí viene la parte importante de lo que es la mínima invasión. O sea, en años anteriores, en la antigüedad, nosotros hablábamos de que toda lesión de caries tenía que atacarse. Hoy en día podemos tener lesiones que podemos remineralizar, lesiones que podemos dejar en observación o lesiones que si no hay pérdida del tejido, podemos llegar a tener, sí, que reforzar sin necesidad de tener que hacer una cavidad, ¿sí? Entonces, nos dice los antecedentes históricos que la sola restauración de las piezas afectadas no constituyen la solución del problema que nos plantea la caries dental. Estamos hablando de una referencia, ¿sí?, en donde, o sea, nos decían que cuando nosotros quitábamos las lesiones de caries se solucionaba el problema. Sí, el problema inmediato, pero no se retiraba la enfermedad. Entonces, actualmente la evolución en el manejo de la enfermedad ha supuesto la sustitución del concepto de extensión por prevención por la de mínima invasión, ¿sí? Entonces, vamos a ver, dentro de estos antecedentes, en 1976, Robinson y colaboradores plantearon una forma alternativa de detener la lesión mediante el uso de polímeros específicos, ¿sí? Penetrar en la estructura adamantina porosa merced a fuerzas capilares gracias a que los poros contienen aire en su interior. O sea, estamos hablando que cuando el tejido se desmineraliza se vuelve poroso de primera instancia, ¿sí? No hay como una pérdida de sustancia real, ¿sí? Y que, o sea, esta porosidad nos ayuda a través de la infiltración de poder rellenar esta parte o reforzar esta parte, ¿sí?, de lo que es la estructura del tejido. Dice, no obstante haber logrado una reducción
en el volumen de los poros, la toxicidad del material, dejó latente dicha posibilidad durante más de 3 décadas. O sea, esto se investigó, pero no se tenía como la alternativa real de qué es lo que se podía hacer. Durante los últimos 10 años, un grupo de investigadores de la Universidad de Charlier en Berlín, Alemania, ha trabajado en desarrollar una resina de baja viscosidad, o sea, una resina que pueda ser capaz de penetrar esa parte de la porosidad que puede tener e infiltrarse en el tejido dental desmineralizado, sin necesidad de remover tejido sano. Entonces, bajo estas condiciones, el método de acción de estas resinas infiltrantes o infiltrativas es bloquear los canales de difusión, impidiendo que los iones de hidrógeno penetren en el esmalte. El diente no perderá estos minerales que yo les platicaba. El proceso de avance de la lesión de caries queda detenido, o sea, se detiene la progresión y aún en presencia de ácido. Y a través de sellar estas porosidades nosotros podemos lograr que se refuerce el tejido y no haya necesidad como de tener que colocar una resina como tal. Tenemos como principales elementos el ácido clorhídrico. No se hace un grabado de esmalte con un ácido convencional como el que manejamos normalmente, como es el fosfórico o como es el maleico, es el ácido clorhídrico al 15%, el etanol, que nos sirve para tener un secado de la superficie, que no haya prácticamente humedad, para que estas zonas sean cubiertas por la infiltración de la resina, y esta resina de fotopolimerizable de baja viscosidad. Entonces, esta es la resina infiltrativa en sus diferentes elementos. Y aquí tenemos también como una revisión de la literatura de algunos artículos que tenemos en donde se ha comprobado la efectividad, ¿sí?, del trabajo de estas resinas infiltrativas, que por cuestiones de tiempo no puedo hablar a profundidad, pero tenemos una revisión de la literatura extensa. Y vamos a la presentación de un caso clínico en donde nosotros podemos ver, ¿sí?, este caso clínico en donde podemos ver las lesiones de caries, ¿sí?, en las radiografías iniciales, ¿sí? Tenemos aquí la radiografía inicial. Aquí vemos las lesiones de caries en proximal, que es una recomendación para toda la gente que nos está oyendo, para todas las personas que nos están oyendo, que en el protocolo de examen dental de un paciente, las radiografías de aleta de mordida son indispensables y fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta de manera temprana, de hacer un diagnóstico temprano de lesiones proximales que a lo mejor puede ser que no estén cavitadas o pueden ser que ya estén cavitadas, pero que nos va a ayudar a poder determinar una lesión en un momento temprano. Entonces, estas lesiones de caries detectadas a través de la radiografía de aleta de mordida, como estamos viendo aquí, o sea, nos pueden ayudar a ser mucho menos invasivos. Si nosotros dejamos que estas lesiones progresen, sí podemos encontrar que estas lesiones pueden llegar a ser causales de la colocación de algún otro tipo de tratamiento, como es una corona, que ya la colocación de una corona implica invasión, implica desgaste, pérdida de sustancia, aparte de la aplicación de la anestesia, que complica un procedimiento en un paciente pediátrico. Entonces, estas radiografías de aleta de mordida deben de ser parte de nuestro protocolo de atención siempre. A nuestros residentes, a nuestros estudiantes en la especialidad, les recomendamos que dentro de su protocolo de examen clínico, o sea, de manera muy constante, tienen que ser la toma, ¿sí?, de radiografías de aleta de mordida. Entonces, aquí tenemos el procedimiento aislado del campo operatorio y separación de los órganos dentarios, porque necesitamos que haya una ligera separación entre los órganos dentarios para que podamos nosotros colocar la resina infiltrativa a través de los instrumentos que se tienen, ¿sí? El grabado de la superficie del esmalte a través del ácido clorhídrico durante 2 minutos aproximadamente,
Y después, posteriormente, tenemos el lavado de la superficie con agua a presión durante 30 segundos y la aplicación del etanol o del alcohol que nosotros usamos para que haya un secado efectivo dentro de la superficie dental. La colocación de la resina se hace a través, la infiltración se hace a través de un sistema de instrumentos que vienen en el kit del fabricante. Entonces, esta es una membrana que nosotros tenemos que está perforada, esta membrana de un solo lado, para que nada más haya penetración de un lado, ¿sí? La infiltración aproximadamente debe de durar unos 3 minutos, el fotopolimerizado con duración de 40 segundos aproximadamente, y de esta manera, o sea, nosotros podemos tener una segunda infiltración por 1 minuto para que exista un sellado adecuado para garantizar el sellado, lo que es la fotopolimerización y la colocación de la resina, ¿sí? Ya vista tanto clínicamente como vista radiográficamente. Aquí vamos a ver ahorita la radiografía, vamos a tener un comparativo, ¿sí? De ambas radiografías, la radiografía inicial, ¿sí? La radiografía final y un acercamiento de las zonas en donde nosotros podemos ver la lesión de caries que teníamos en un principio. Aquí podemos ver la lesión de caries y donde tenemos un acercamiento con la lesión de caries ya sellada, en donde podemos ver, aquí había una falta de continuidad de la superficie, aquí tenemos ya la superficie continua, ¿sí? Y podemos ver cómo quedó sellada al 100%. Entonces, estas son imágenes del caso clínico de nuestra alumna, ¿sí? En donde podemos llegar a la conclusión que las resinas infiltrativas o infiltrantes son una muy buena alternativa para rehabilitar este tipo de lesiones, que no tenemos que ser muy invasivos o que no tenemos que ser invasivos y que nos van a ayudar en el control de conducta del paciente. Esta es una investigación que llevamos a cabo sobre la microdureza del esmalte desmineralizado tratado con resina infiltrante y barniz fluorado, en donde el objetivo fundamentalmente, ¿sí?, era determinar la microdureza dental superficial del esmalte desmineralizado, uno tratado con resina infiltrante y el otro con un barniz fluorado. Los diferentes materiales y métodos. Y como les decía, pues la parte relevante de todo esto es que estamos obligando un poco a nuestros alumnos a que se empapen del proceso de investigación, que puedan cuestionarse y puedan responderse al mismo tiempo. Estos son los resultados del trabajo de investigación y las diferentes conclusiones que nosotros obtuvimos con respecto a esto, el procedimiento de análisis estadístico, la discusión con diferentes revisiones de la literatura, ¿sí? Y la conclusión fundamentalmente en donde el estudio de la aplicación de la resina infiltrativa no incrementaba de manera significativa la microdureza del esmalte dental en relación o en comparación a un barniz de esmalte. Sin embargo, a pesar de estos resultados, o sea, podemos decir que es efectivo y seguro para detener o arrestar las lesiones iniciales de caries y tratar de preservar el esmalte desmineralizado. Bueno, perdón que me haya ido un poco rápido, pero por cuestiones de tiempo, pero sí quería aprovechar la oportunidad de poder mostrarles a la gente, a la comunidad odontológica, lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos. Aquí el importante no es el doctor Takiguchi, aquí el importante es el alumno de la especialidad que desarrolla un trabajo cotidiano y donde adquiere las destrezas y habilidades para poder llegar a enfrentarse en su consultorio dental a los diferentes pacientes que van a acudir a buscar su atención. Entonces, preguntas, yo espero que haya muchas, ¿sí? Pero, obviamente, el tiempo es corto, a veces no tenemos el suficiente tiempo para poderlas contestar, pero yo me pongo a su disposición, ¿sí? A su disposición, para que podamos responder
a todas ellas. Una fotografía, compartirles una fotografía de mis residentes de primer año, de mis alumnos de segundo año, que son los que participaron en este trabajo, y agradecerles a ellos que me den la oportunidad de poder seguir vigente en esta área tan importante y tan bonita como es la odontología infantil. Mi motor de vida, y pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Fernando. Realmente es muy interesante toda esta proyección. Y bueno, yo creo que bueno, sí son importantes los alumnos, todo el trabajo, pero la situación es ver quién los dirige, porque pues puede ser todo un procedimiento el que hagan, pero sin que no haya gente que los dirija, pues evidentemente pues no tendría una dirección, ¿verdad? Entonces, yo creo que hablando de técnicas de mínima invasión, y como se está trabajando actualmente, yo te diría, como dice una pregunta, dice, todo el mundo diría que al ser dientes deciduos no habría que hacerles nada, pues se van a caer. Sí, desafortunadamente en la comunidad existe esa idea desde hace muchísimos años, y en donde yo creo que es trabajo de nosotros el darles la importancia y hacerles ver a los pacientes la importancia que tiene el conservar a estos órganos dentarios, que sí, con toda razón, o sea, son órganos temporales, que por su nombre, o sea, obviamente lo dicen, son pasajeros, pero que tienen como sus funciones que cumplir dentro de la boca del paciente. Primeramente, la guía de erupción, el mantenimiento del espacio, la función que tienen que realizar en el proceso de masticación. O sea, yo creo que yo podría hablar como otro tanto de todas las funciones de lo que es la importancia, la relevancia del diente temporal, ¿no? Ciertamente. Sin embargo, la verdad es que mucha gente está muy reacia justamente a llevar a los niños cuando tienen este tipo de problemas hasta que se agravan, ¿verdad? Entonces, hermano, se van a dejar los dientes para que lo lleven. Claro, Mejor sí, que se le caigan. sí, y una parte muy importante es la parte económica, ¿no? Así es. O sea, la parte económica juega un papel muy importante, pero pues tenemos alternativas, entre ellas el posgrado de odontología, las diferentes clínicas periféricas de la facultad, Así es. En donde se da una excelente atención de primer nivel, dirigido, como bien tú dices, por expertos, por gente muy capacitada, porque... Y además recién egresados igualmente de la, sí, claro, de la especialidad de odontología, que están dando clases en el último año de la licenciatura, justamente en las clínicas periféricas. Hay unas preguntas sobre qué producto químico es el que hablaste. Traté de omitir marcas comerciales porque no sabía. Se puede. O sea, no sabía. No vendamos nada, sí, no, realmente yo no me dedico a vender. Yo soy 100% académico. Y bueno, ya si quieren hablar de marcas comerciales, pues hay diferentes marcas comerciales. Una de ellas, Carisol, ¿sí? Que yo creo, y no porque yo lo crea, sino porque la revisión de la literatura y la evidencia lo dice. O sea, es el número 1 en remoción químico-mecánica. También existen otros productos, Papacarie también es otro de los productos. Brix está por entrar a México, entonces son... Aquí hay justamente una pregunta, por decir, Papacarie es recomendado desde aquí. O sea, sí es recomendado dentro de la revisión de la literatura, va muy a la par de Carisol, pero a Carisol todavía le lleva un poquito más. Una gran diferencia es en algún estudio que se llevó a cabo en cuanto a eliminación de la microbiota bacteriana, salió mejor rankeado, salió mejor Carisol con respecto a Papacarie. Pero yo creo que Papacarie es un producto que también puede ser como muy recomendable, ¿no? Muy bien. Sobre todo reciben muchas felicitaciones, que se pongan a nuestra piel y que lo mandan felicitar. Muchas gracias. Que se pongan a trabajar. Sí. Pregunta Lluvia Ramos que si es recomendable la resina infiltrativa en fluorosis dental. Sí, hay alguna alternativa dentro de la aplicación de resinas infiltrantes, ¿sí?
para fluorosis, depende del grado de fluorosis que se pueda tener. Sobre todo en fluorosis, vamos a decirlo así, clasificándolas como leves, pudiera ser como una buena alternativa, ¿no? Y también pregunta que si se puede sustituir el grabado de esmalte con ácido fluorídrico a través del láser. Soy muy honesto, no tengo como esa experiencia, ¿sí? Yo creo que, bueno, el tener un láser implica también una situación económica importante, entonces es muy probable que sí pudiera llegar a hacerse, ¿sí? Más no tengo la experiencia ni la evidencia como para poder decir si se puede sustituir. Probablemente pudiera llegar a ser. Y en aquellos dientes que se han usado resinas infiltrantes, ¿se han llegado a observar fracturas de dientes, de esos dientes restaurados? Cuando no está bien hecho o bien indicado, aquí una parte muy importante, como en todas las cosas en el mundo, es el diagnóstico. Entonces, cuando probablemente el diagnóstico no está bien realizado y cuando no tuvimos el tino de poder hacer un diagnóstico preciso, pues es muy probable que sí. Y siguen insistiendo en posgrado, que también los profesores, del doctor Roberto. Pues son mis amigos y mis colegas. Pero hay varios saludos igualmente. Hay aquí una reflexión que me pareció muy interesante. Dice, bueno, te estás saludando desde Rumania. Ok. Muchas gracias. Dice, Seguramente. Desde Puebla, un tema muy interesante. Dice, siempre gracias por compartir los conocimientos. La doctora Silvana de Vera, ¿sí? Y una pregunta aquí que nos dice que era, ¿qué opinión tienes acerca de los productos cariestáticos como el Cariestop 30%? Desconozco el producto, no sé en función de qué sea. Obviamente los cariostáticos de manera general pues son productos que nos van a ayudar a esta parte de la mínima invasión. Entonces, yo creo que todo lo que podamos llegar a utilizar para tratar de evitar el ser invasivos, yo creo que puede ser como muy favorable, ¿no? Okay. Dice, ¿recomendaron la resina infiltrativa de fluorosis dental? Era lo que ya habíamos comentado, que depende del nivel, ¿no? Sí, no. ¿Qué tiempo tiene la unidad de posgrado usando estas resinas infiltrativas? Por lo menos debemos de tener unos 3 años, de 3 a 4 años. ¿Marcas? Marcas comerciales. Volvemos a lo mismo. Icon es la líder, ¿sí? La distribuye aquí en México la casa comercial Seiko, ¿sí? Entonces Icon es como el líder en este ramo. También Pedro Gazotti nos está viendo desde Argentina, le mandamos un muchas gracias. Un gran amigo de Argentina. Claro. Samuel Santana también desde la periférica. Y vamos a cerrar un poquito este espacio de preguntas, vamos a continuar con las preguntas, vamos a dar un pequeño break al doctor Fernando Takiguchi para dar paso justamente a algún spot informativo que trabajamos en todos estos programas, dando un poquito del quehacer diario que hacemos en educación continua, sí, a través de los mensajes que la doctora María Eugenia Vera tiene para entregarles a ustedes, entre los cuales pues, se encuentran diferentes cursos, congresos, conferencias y diplomados que tenemos para su disposición. Ojalá y tengamos oportunidad de que nos acompañen. Estamos esperando igualmente pues, sus reflexiones, sus preguntas, pero también sus sugerencias para que estén con nosotros, ¿sí? Ojalá y nos puedan acompañar. Adelante, Maru. Gracias, doctor. Sí, se quedaron ahí con las preguntas y felicitaciones, que en breve se las haremos. Ahorita vamos a hacer. En este espacio, pues, finalmente, como lo mencionó el doctor Navarro Borges, decirles en qué proyectos estamos actualmente. Con respecto a lo que son fechas de próximas entrevistas a diplomados, cabe mencionar, bueno, que en la actualidad tenemos 12 en circulación, por eso es que hay pocas fechas de entrevista para abrirse. Pero bueno, mencionarles que el diplomado de odontología oncológica es un diplomado que se lleva a cabo en coordinación con lo que viene siendo el Instituto Nacional de Cancerología. Este se imparte precisamente allá, en ese plantel, pero bueno, están asociados con nosotros como Universidad Nacional Autónoma de México. Y recordarles que el inicio de este diplomado es el miércoles 16 de mayo.
todo lo que tiene que ver con papeleo e informes es directamente con ellos. Están viendo en pantalla tanto las referencias de la doctora Blanca Arrieta o del doctor Vicente González Jardín, con los teléfonos y la extensión para que soliciten o pidan ustedes lo que requieran para inscribirse a este diplomado. Como opción lo tenemos para titulación. Entonces, aquellos alumnos de la Facultad de Odontología que tengan una opción de titulación a través de diplomados tienen que ingresar los papeles máximo un mes antes, porque bueno, por toda la logística que se tiene que hacer con servicios escolares para que lo tomen en cuenta. Para ellos no es esta fecha de inicio del miércoles 16 de mayo, son fechas de entrevista previa en lo que vienen siendo servicios escolares de nuestra facultad. Y por ahí de junio vamos a tener ya fecha de entrevista para el diplomado de terapia periodontal. Como tal, no les podemos decir un día de la semana, pero bueno, pueden empezar a traer toda su documentación. Recuerden que es copia de título, copia de la cédula, un pequeño currículum en corto, sin documentos comprobatorios, y entregada lo que viene siendo la formación de diplomados. Aquí pueden llenar la solicitud de registro o la cual la pueden bajar de lo que es la página de la facultad. En cuanto a congresos próximos, es importante mencionarles el máximo evento que nosotros tenemos, no solo porque es multidisciplinario, sino por la capacidad de estudiantes y de dentistas que albergan. Alrededor de 10.000 becas se reparten en la misma. Y volverles a recordar que este congreso se lleva fuera de nuestra universidad, en lo que viene siendo el World Trade Center, los días 3, 4 y 5 de mayo. El doctor creo que nos quiere enviar algo de información aquí. Sí, bueno, quisiéramos platicarles sobre este evento. Tenemos ya más de 5 conferencistas ya confirmados para este evento que será del 3 al 5 de mayo de este año en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Los podemos ver ahí. Con todo gusto, pues ustedes pueden llamarnos o entrar a nuestra página, inscribirse y poder hablarnos. Si ustedes son algunos miembros de las facultades y escuelas que se encuentran como miembros de FENFEO, de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, pues con todo gusto se les otorga beca 100%, sí, por instrucción de nuestro señor director, el maestro José Arturo Fernández Pedrero. Entonces nada más es cuestión de que se dirija ustedes a la dirección de su facultad, solicite la beca para que nosotros podamos otorgárselas. Asimismo, quiero decirles que justamente uno de los salones, y que esto también nos va a ampliar un poquito más esta idea, el doctor Takiguchi, es precisamente que nosotros hemos hecho justamente un solo salón durante el jueves y el viernes, el jueves 3 y el viernes 4, hemos hecho un salón exclusivo de odontopediatría, donde tenemos la presencia de tres conferencistas extranjeras, con la doctora Sandra, que viene de Colombia, la doctora Anaí, que viene de Ecuador, y la doctora que viene también de Colombia, que es la de las coronas, ¿sí? Sí, aparte de pues todos los compañeros de odontopediatría que estarán dando pues todo un curso de odontopediatría, lo que es jueves y viernes en el Salón Olmeca 3, si no me equivoco. Pues esperamos vernos ahí, de verdad que es una gran oportunidad para que ustedes tengan mayor ampliación sobre los temas que el doctor Takiguchi justamente está hablando. El tema de los demás los puedes consultar en nuestra página www.odonto.unam.mx, ingresando a la página donde se encuentra el congreso. Ya tenemos nuestro programa, los invitamos a que lo lean, a que lo revisen, a que vean cuáles y de qué calidad son los congresistas que tenemos. Realmente es un congreso que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amor. Realmente sabemos que es un evento pues donde tenemos concentrados a más de 6.000, 7.000 personas diariamente, y que por la calidad de sus conferencias, pues igualmente pues tenemos los salones prácticamente llenos durante todo el día. Nosotros trabajamos prácticamente de 9 a 5 de la tarde, entonces para todas aquellas gentes que están fuera de la Ciudad de México, que pueden venir, que pueden estar durante el congreso durante toda la mañana, y en la tarde poder seguir a comer o visitar familiares o visitar nuestra Ciudad de México, que es muy hermosa igualmente. Y hablando justamente de nuestra ciudad, nada más quiero hacer este pequeño comercial, que si regresamos un poquito a lo que platicábamos hace rato sobre dónde estamos transmitiendo, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es precisamente la Biblioteca Central, ¿sí? Que está ubicada en Ciudad Universitaria. Esta es una obra que fue realizada y diseñada por 3 arquitectos, Juan O'Gorman, Juan Martínez de Velasco y Gustavo Saavedra.
Juan O'Gorman, el proyector y director de la construcción de la biblioteca entre 1949 y 1951, ¿sí? Sí, doctor, interesante porque, como están viendo ustedes en pantalla, este mural, en la parte exterior lo que hizo Juan O'Gorman fue hacer una representación de deidades prehispánicas con relieves de piedra volcánica. Puso al norte lo que viene siendo la fuente de Tlaloc, que creo que es la que queda donde está el doctor, ¿no? Y al sur dos serpientes encontrados y recordando a Quetzalcóatl. Así es. Los invitamos a que vengan a ver esta gran obra. Es una obra arquitectónica hermosa y que se encuentra precisamente junto a Rectoría, y que vengan a disfrutar justamente de esta impresionante biblioteca central que se encuentra dentro del campus de Ciudad Universitaria. Muy bien. Perdón, pero vamos a continuar todavía con lo que tenemos. Pero nada más recordándoles que los esperamos igualmente en nuestro congreso. Vamos a seguir durante todos estos programas insistiéndoles, invitándoles, apenas desde el 3 al 5 de mayo próximo. Sí, doctor. Entonces, finalmente también entre los eventos de congresos, lo que tenemos es el Congreso de Odontología de la División de Estudios de Posgrado de Investigación. También llevándose a cabo en el mes de mayo. Este es un congreso que sale fuera de lo que viene siendo la sede que es Ciudad de México, llevándose a cabo en Cancún. Importante porque, bueno, en él, al mismo tiempo que se presentan todos los trabajos de especialización de alumnos de posgrado de las diferentes áreas clínicas, también tenemos un congreso satélite que es el de la IADR, y lo que viene siendo el Congreso Anual de Diplomados. Se trata de poner en el mismo rubro a tres entidades que son importantes en cuanto a educación continua se refiere: maestrías y doctorados, especialidades y diplomados. Entonces, lo que no sé si se alcanza a ver en pantalla, lo que tenemos ahí es en la parte de cuando ustedes se meten a la página, que es www.monte.unam.mx, buscan en avisos y viene marcado con la fecha de inicio del congreso, que es 27 de mayo. Le dan clic ahí y ustedes pueden obtener toda la información como tal de nuestro evento de congreso de posgrado. Tomar en cuenta que ahí pueden darle clic a las opciones que ustedes quieran y encontrar todo lo que viene siendo desde la logística, desde cuando ya esté conformado el programa, lo van a encontrar ahí, y verán todos los grupos para inscribirse a cualquiera de las tres alternativas, ya sea un congreso de IADR, de diplomados o de posgrado. Y estamos finalizando lo que vienen siendo los contactos para que cualquier duda que tengan puedan comunicarse con nosotros. En cuanto a cursos sabatinos, recordarles los que vamos a tener en abril. Realmente nosotros como trabajo vamos a tener ya nada más en marzo, empezamos la próxima semana con lo que viene siendo vacaciones administrativas de Semana Santa, por eso es que publicamos todo lo que viene siendo del mes de abril. Recordarles que tenemos el 7 de abril reconstrucción craniofacial, el 14 de abril un curso de RCP, el 21 de abril infecciones odontogénicas, y el 28 de abril lo que es técnica de obturación de conductos termoplastificada con ultrasonidos. Le pedimos de favor que aquellos que ven que son con capacidad limitada, hablen por favor, a lo mejor encontramos 1 o 2 lugares en alguno de ellos. Vean la descripción de cómo es que ustedes se tienen que inscribir a los mismos, pueden mandarnos un correo al correo de diplomados o gmail.com, tienen marcados aquí los costos que manejamos, o pedir una referencia bancaria a través de nuestro teléfono, que es el 56 23 22 20. Y, como les acabo de comentar, la próxima semana estaremos en vacaciones administrativas en toda la universidad, transmitiendo con ustedes a partir del miércoles 4 de abril en nuestro Facebook en vivo con la doctora Yaren Cruz Khalifa, el tema de tratamiento para labio y paladar en vivo. Y estamos pidiéndolos con lo que viene siendo IMACE el día 25 de abril para hacer este programa más amplio. Muchas gracias. Y gracias, y ahí estaremos insistiendo nuevamente con el Congreso todas estas semanas que vamos a tener. Y bueno, ahora, pues ya pasando a nuestro espacio, justamente ya para cerrar este programa tan rápido. Pues decirle que es luchadores de Guadalajara, de Jalapa, de Tuxpan, de la hermana República de Xochimilco, de Santa Catarina, Nuevo León, de Puebla, de Tula Hidalgo, desde Rumania, desde San Salvador, etcétera. Tienes muchos saludos, muchos exalumnos tuyos que te saludan y que te agradecen este tipo de información, que sigas así. Y bueno, y lo que decíamos en el espacio de diálogo precisamente era hablar un poquito sobre lo que corresponde al paciente periódico.
Y no tengo mucho tiempo, pero quisiéramos hacer algunas situaciones importantes que nuestros colegas nos han hecho llegar las preguntas y decir cómo saber qué tipo de técnica se utiliza para poder controlar a los niños. ¿Cómo saber? O sea, dependiendo de la conducta, yo creo. Sí, ¿no? claro. Mira, yo creo que es muy importante la experiencia que se va adquiriendo con el trato con los niños, el trato cotidiano. Realmente, durante la especialidad, o sea, se van enseñando las diferentes técnicas de las que podemos disponer para tratar la conducta de un paciente. Ya en el consultorio dental, en particular, hay que ser muy intuitivos en cuanto a tratar de sensibilizar, por un lado, a los padres con respecto al tratamiento dental del niño y, en particular, desde el punto de vista profesional, pues desarrollar esta capacidad en donde podemos o se tiene que diagnosticar el comportamiento del niño, la conducta, y en función de esto, las diferentes técnicas que se pueden utilizar, desde una sensibilización o un modelaje, que pueden ser técnicas como muy atractivas tanto para los padres, para el paciente y para el profesional, ¿sí? Hay otro tipo de técnicas ya un poquito más difíciles o complicadas, ¿no? Que no están, o sea, no están en desuso, no están contraindicadas. Yo creo que cada técnica puede tener su indicación muy particular y específica, ¿no? Muy bien. Con I+D, no sé si existe alguna pregunta que nos hayan hecho los odontonautas, Diana. Sobre congresos. Muy bien. Bueno, pues la información, si quieren, se las damos ya en forma particular, con mucho gusto. Sí, y bueno, pues fíjate que aquí hay una pregunta que se va repitiendo en muchas ocasiones, que si puede dejar algún daño psicológico el uso de alguno de los métodos que se utilizara para controlar el comportamiento de mi hijo. Yo creo que podemos minimizar el impacto psicológico siempre y cuando sea bien aplicada y bien manejada la técnica. Como ya te platicaba, hay muchas técnicas, pero que tienen sus indicaciones muy particulares, y que si seguimos estas indicaciones, yo creo que el impacto psicológico, obviamente de entrada, o sea, de primer contacto, sí pueden ser importantes, pero las podemos ir minimizando con una retroalimentación y un manejo adecuado a través del tiempo. O sea, no es nada más durante o en el momento de la atención dental, sino posterior a la atención dental, llevar una terapia dentro del mismo consultorio en donde el paciente se dé cuenta que el ir al dentista es una cosa cotidiana, que a lo mejor fue en un mal momento, pero que, o sea, el ir al dentista es algo cotidiano, es algo que puede llegar a ser hasta divertido y atractivo para los niños. ¿Y eso le puede quitar el sueño a un niño? No le puede echar la culpa, claro, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero le puede echar la culpa. Sí. Puede ir al dentista, le quitó el sueño al niño. Sí, no, de primer impacto, obviamente, pues sí es probable que tenga algún tipo de relación, sí, pero vuelvo a insistir, el manejo posterior a la situación, que podemos decirlo entre comillas traumática, o sea, es muy importante. O sea, no nada más es llevarlo y ahí se acabó, sino hay que seguir retroalimentando, enriqueciendo al paciente, ¿sí? Para que modifique su conducta y para que se dé cuenta que el ir al dentista es algo que se tiene que llevar. Obviamente, al hacer este tipo de situaciones con los niños, sí, los padres juegan un papel extremadamente importante, ¿no? Fundamental. Sí, o sea, ¿qué es la recomendación que se tiene que hacer para los padres? El tratamiento dental es un trabajo en equipo. Okay. O sea, es un trabajo en equipo entre el paciente, los papás y el profesional, y que tiene que llevarse a cabo de esta forma. Ok, doctor, entonces, así a manera de preguntas clave, 3 frases que los papás no deben de decir cuando van a llevar a los niños. 3 frases. Te voy a llevar al dentista que te saque la muela. No sé, ¿no? Ok. Pues si te portas mal, si te portas mal, te voy a llevar al dentista, ¿no? O te voy a llevar al dentista para que te pique, ¿no? O te van a picar, o sea, ese tipo de cosas, o sea, no debe de ser. Por eso también el tratamiento dental es como enfocado al niño,
y enfocado a los padres. Okay. ¿Sí? Con base en eso, ¿cada cuándo debe revisarse al paciente? En función, las revisiones periódicas, o sea, tienen que ir en función, si el problema es caries dental, en función del riesgo de caries del paciente. O sea, nosotros tenemos una clasificación, ya sea por la Academia Americana de Odontología Pediátrica, como por como la Asociación Dental Americana, en donde nos hablan de riesgo de caries, ¿sí? Como de bajo, medio o alto. Entonces, en función de esto y de los factores de caries, se tiene que hacer un diagnóstico y un análisis del riesgo de caries del paciente. Y en función de esto, será el tiempo adecuado para las revisiones periódicas. O sea, no podemos decir que cada 6 meses o cada año, es en función del riesgo de caries. Pues muy bien, yo creo que está sumamente explicado, y yo creo que pues les agradecemos todas las preguntas que nos han hecho a favor de llegar, y créanme que a todas las personas que tenemos, aquí nos llega una pregunta de allá de más de, a ver. Que si hay alguna recomendación de remineralización con Biodentin. Biodentin no es un producto precisamente indicado para remineralización. Hay productos que son específicos, como los barnices fluorados de diferentes marcas, el flúor en diferentes presentaciones. O sea, son productos que están diseñados, están fabricados para realizar el proceso de remineralización. Como tal, Biodentin no es precisamente su especificación. Muy bien. Bueno, pues siguen llegando muchas preguntas y siguen llegando muchos saludos de parte de tus exalumnos de varios lados del país. La verdad es que cuando se es profesor durante tanto tiempo, pues se ve el reflejo en ese agradecimiento que todos te mandan a saludar y todos te dicen que adelante. Y te agradezco yo personalmente por esta gran amistad que tenemos ya desde hace muchos años, el que hayas venido, que ya te hayas tomado el tiempo, que hayas tenido que preparar esto. Le damos gracias igualmente a los compañeros, alumnos y profesores que nos están haciendo el favor de escucharnos. Ahí más de por esta transmisión, a toda la gente que nos está escuchando, tanto en Facebook Live como en los demás contactos que tenemos. Y pues nuevamente agradecerles a Mario y a Miguel pues la transmisión, a Diana y a Elías por la transmisión de I+D, a Maru por esta transmisión igualmente, y que los esperamos, y que, bueno, pues tú también das la invitación para que asistan a este congreso, que realmente está pensado en ustedes. Créanme que los 2 días va a ser un gran trabajo, de 9 a 5 de la tarde en el Olmeca 3, todo puro odontopediatría va a ser, de 9 a 5, jueves y viernes, el día 3 y 4 de mayo. Entonces, a ver. Sí, bueno, antes que se me pase, quiero agradecerle a Maru, o sea, la invitación también. Ella nos une una amistad y un cariño muy particular. Entonces no quería que se me pasara. Gracias. Y bueno, hablando del congreso rápidamente, sí, dadas las sugerencias durante en un tiempo más o menos importante, de que necesitábamos, o la gente de odontopediatría necesitaba como algo más dirigido. Sí había habido conferencias de odontopediatría en el congreso, pero un auditorio como tal, pues yo le quiero dar las gracias a la organización del congreso, particularmente a ti, porque nos hayan dado la oportunidad tanto a lo que es la especialidad de odontopediatría que dirige nuestro amigo Juan Enrique Castro Barrio, ¿sí?, como a la Academia Mexicana de Odontopediatría, como al Consejo Nacional, de tener un auditorio propio para odontopediatría, porque de verdad que mucha gente lo quería. Lo estamos trabajando con mucho cariño, con mucho respeto hacia la especialidad, trayendo a gente muy importante dentro del ámbito de la odontopediatría a nivel Latinoamérica, así como son estas doctoras que vienen de Ecuador, que vienen de Colombia, que vienen de Chile, entonces, o sea, de Brasil. Entonces, realmente es algo como muy, muy, muy importante, y yo espero que nos puedan acompañar. Afortunadamente, entre comillas, es un auditorio de los grandes, pero yo creo y estoy totalmente seguro que ante la necesidad de aprender cosas de odontopediatría,
este auditorio va a ser insuficiente, lo vamos a llenar. Hay gente de México, de nuestra facultad, muy importante, creo que el más importante, el ícono de la odontopediatría en México, que es el doctor Ángel Cameta, que nos va a compartir un tiempo de sus conocimientos. Otro grande, que es el doctor Miguel Ángel Fernández, ¿sí? Van a enriquecer este programa y creo que vamos a redondear un programa en un auditorio particularmente de odontopediatría, que yo estoy totalmente seguro que lo vamos a tener abarrotado tanto el jueves como el viernes. Seguramente así será. Muy bien, pues los esperamos que ustedes nos acompañen realmente en este próximo evento 3, 4 y 5 de mayo. Apúntenos agenda, llámenos, entren a nuestra página, inscríbanse y con gusto los esperamos este próximo 3, 4 y 5 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Por el día de hoy damos por terminado. Muchísimas gracias, Fernando, gracias, Mauro, gracias a todo el equipo de producción de I+D, de la Facultad de Odontología, y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por esa interesante información que nos compartieron el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital del día de hoy, si es necesario hacer algún cambio en sus datos de registro e imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Agradecemos a la Facultad de Odontología de la UNAM, a nuestros queridos amigos de Dentadec por este interesante programa, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.